Sabes que en esta segunda etapa de la Casa y sus Tesoros estamos en un módulos doctrinales o principios de iglesia, si se quiere una manera de decir, principios de iglesia, valores de iglesia. Y hemos hablado distintas charlas que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón y pudimos transmitirte. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me pareció interesante de leer una historia donde decía este título: no debe doler ahí. Entonces hoy la charla, lo que el Señor nos quiere enseñar y nos quiere ministrar es que como iglesia sí sabemos, y yo creo que la mayoría hoy, conociendo un poco el público, sabemos que sí estamos al vilo con esta situación, sabemos que si somos generosos, sabemos que si sembramos vamos a cosechar, sabemos que Dios está en la bendición del dar. Entonces, la charla de hoy va a tratar sobre la ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? La ofrenda es un regalo, la ofrenda es un donativo que se ofrece a alguien con deidad, sea un prójimo, sea la iglesia, sea la obra de Cristo en el mundo entero. Alguien que necesita ayuda, está la iglesia con una ofrenda, está un hermano, está una hermana con una ofrenda. La iglesia somos todos nosotros, no es el edificio. El edificio es un auditorio, la iglesia sos vos y soy yo. Estamos aquí, vez tras vez aquí traemos una ofrenda en adoración a Dios, pero también nuestra vida cotidiana todo el tiempo es una ofrenda, no solamente a Dios, sino a alguien que nos necesita, porque somos iglesia. El templo del Espíritu Santo sos vos y soy yo. Donde nos movemos, la iglesia se mueve. Donde se mueve la iglesia, allí Dios está. Quizás te toque en los próximos días, en las próximas horas, estar en algún barrio, estar en algún sanatorio, o como vamos, los días martes vamos generalmente a un penal aquí muy cerca de la ciudad, y donde llevamos un mensaje de esperanza. Estamos dando una ofrenda, estamos dando una ayuda. Si bien hay un costo de vehículo, hay un costo de tiempo, de lo que conlleva, pero estamos sembrando para edificación del cuerpo de Cristo, no la edificación de un auditorio. Particularmente Dios nos dio una gracia, un especial, que no tenemos un auditorio propio. Aquí alquilamos, aquí rentamos por algunos pesos por mes, pero Dios nos dio una visión a lo que es la iglesia en los recursos humanos, no tanto material, sino los recursos humanos. No está mal que tengas tu propio auditorio, no está mal que tengas tu propio templo y lo más lindo posible, no está mal. Pero a esta iglesia particularmente Dios nos dio una característica de llevar una ofrenda desde otro lugar, de otra manera. Entonces, como iglesia, la ofrenda tiene que ser algo que cuando se hable de ella, yo sienta paz, que yo sienta alegría. Si bien aquí escuchás servicio tras servicio que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre, porque a Dios no le va una ofrenda que venga con tristeza o por necesidad, sino que Dios ama a aquel que lo viene a hacer con alegría. No te habla de cantidad, no te habla de monto, sino habla de un corazón alegre, un corazón predispuesto. Entonces vamos a ir tocando algunas cositas sobre este principio espectacular de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo. Entonces, número uno, las ofrendas fueron establecidas por Dios. No es un hecho humano, no es una doctrina terrenal de la iglesia, no es un gusto de la iglesia, sino que fueron establecidas por Dios. En la Biblia hay infinidad de textos, yo te voy a parafrasear algunos para que podamos entender que sí están desde el corazón de Dios. La primera cita en la Biblia es en Éxodo capítulo 25, el versículo 2 dice: di a los israelitas que recojan una ofrenda para mí. Debes recogerla entre todos los que quieran darla voluntariamente y de corazón. ¿Cómo hay que dar una ofrenda? Voluntariamente y de corazón. Y lo deben recoger en lo que es lo siguiente: oro, plata, cobre, tela morada, tela de púrpura, tela roja, lino fino,
pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para la lámpara, perfume para el aceite de consagrar y para el incienso aromático. Aquí está hablando precisamente porque los israelitas tenían una especie como esto, pero llamado el tabernáculo. Y tenía ciertos requerimientos que en su momento se predicó aquí sobre el tabernáculo, se enseñó sobre el tabernáculo y obviamente vamos a volver a enseñar sobre lo que es el tabernáculo. Entonces, aquí cuando Dios le habla a Israel, le dice, traigan una ofrenda para mí. O sea, Dios necesita una ofrenda tuya porque quiere ver tu predisposición. Pero está más claro que echarle agua. Es voluntariamente y de corazón. Otra cita está en Éxodo capítulo 30, versículo 12, dice: cuando hagas un censo de los israelitas, cada uno de ellos deberá dar una contribución al Señor como rescate por su vida, a fin de que no haya ninguna plaga mortal con motivo del censo. Todo lo que sea registrado dará como contribución al Señor 5 gramos de plata, que es la mitad del peso oficial del santuario. Verso 14. Todos los registrados de 20 años para arriba darán esta contribución al Señor. Y dar cada uno al Señor el rescate por su vida. Ni el rico dará más de 5 gramos de plata, ni el pobre dará menos de 5. Así que recogerá la plata que los israelitas den como rescate por su vida y la entregarás para el culto de la tienda del encuentro. Eso se hará que el Señor se acuerde de los israelitas y de que dieron el rescate por su vida. Cosas específicas para un pueblo, para una nación. Pero son establecidas por Dios las ofrendas. Dios aquí le requiere ciertas cosas con precisión. Precisión como esto, 5 gramos de plata. Entonces, quizás en esta tarde vas a ir recibiendo esta palabra. No te pongas incómodo cuando quizás en algún momento alguien dice, tenés que dar tanto como ofrenda a Dios. O tanto como ofrenda a Dios. Si sí, pero pastor, se contradice la Biblia porque dice voluntariamente y de corazón. Sí, pero el sacerdote, por una voz de Dios, dirigido por Dios, dice, usted tiene que dar 5 gramos. Lo haces voluntariamente y de corazón, o no das nada. No des 1 gramo cuando te pidieron 5. A eso se refiere. Si querés hacerlo, lo haces. Si no lo querés hacer, no lo hagas, porque Dios no va a recibir esa ofrenda cuando hacemos de mala gana, o no hacemos desde el corazón, sino hacemos porque nos obligan. Entonces, son establecidas por Dios. Ahí en las crónicas de la Biblia, precisamente en primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29, dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová, en la hermosura de la santidad. O sea, la ofrenda, cada vez que tengas que hacerlo, tenés que saber que es santidad a Dios. Por eso el dinero, o sea, llámese dinero, tiene que ser santo. No tiene que venir de malos negocios o de juegos del azar. Es un dinero que te lo ganaste trabajando, te lo ganaste honradamente. Hay gente que ya no trabaja más, por ejemplo, es jubilado o pensionado. Es un dinero que llega honradamente. Vos santificás en tu casa esa ofrenda y esa ofrenda la traes a Jehová porque le vamos a presentar aquí en el altar. No solamente es algo figurativo que hay 2 alfolí donde se recibe la ofrenda, sino que es un momento de santidad a Dios. Por eso los administradores de la iglesia, los que administran las finanzas de la iglesia, tienen que hacerlo con santidad. Enseñamos y tenemos un alto principio, que no subestimemos la ofrenda de la viuda, la ofrenda del huérfano, la ofrenda del millonario y la ofrenda del, si se quiere, como decimos nosotros, del peón rural o el empleado más bajo en sus categorías. No subestimemos, porque es santidad a Dios. Hoy está muy de moda el posmodernismo. Hay gente que se enriquece a raíz de la ofrenda de la iglesia. Hay gente que se enriquece, etcétera, el concepto que usted le quiera poner. Pero tenemos que tener un alto valor, un alto principio, porque es santidad a Jehová. Ahí en Éxodo, cuando leíamos
lo establecido por Dios. El capítulo 25, 26, 27 habla de tabernáculo y altar. O sea, este auditorio, vamos a suponer que sea el tabernáculo, tiene que ser una ofrenda a Dios. Por eso tenemos que cuidarle, por eso tenemos que mantenerle limpio, por eso le tenemos que mantener hermoso. ¿Por qué? Porque ya de por sí el que entra dice, wow, qué hermoso auditorio, qué hermoso lugar. El común de la gente dice, qué hermosa iglesia. La iglesia sos vos, no el auditorio. Vos sos la iglesia. Pero dice esto, iglesia. ¿Por qué? Porque es una ofrenda a Dios. Tenemos que mantenerlo en orden. Porque aquí cuando usted entra, es lindo que usted vea todo ordenado. Hace poco hablamos, este mensaje, ordenado en todas las cosas. ¿Por qué? Porque es una ofrenda a Dios. Por eso en la iglesia, usted si ve un papelito, usted lo tiene que levantar. Y si tiene un papelito, no lo tire, porque es una ofrenda. Y no te olvides esto, que es santidad a Dios. Es santidad a Jehová. Todo lo que hagamos aquí. Ahí en Éxodo 28 habla de esa ofrenda de las vestiduras, de cómo tendría que vestirse el sacerdote. Te prediqué algunas veces este mensaje. ¿Por qué? Porque el sacerdote, lo que como viene, representa una ofrenda a Dios. La iglesia, de la manera de que se viste aquí o afuera, te vuelvo a recordar, aquí adentro es un auditorio, vos sos la iglesia, también sos una ofrenda a Dios. Y esa ofrenda tiene que manifestarse en santidad. Entonces cuando te vas a vestir, vas a decir, ¿esto refleja la santidad de Dios? ¿Puedo hacer una ofrenda a Dios de esta manera? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora te vas a ir dando cuenta que la ofrenda no solamente es dinero, no solamente es oro, plata, es cobre, no solamente es un bien superfluo, sino que es tu vida, tu forma de ser, tu forma de hablar. Es una ofrenda a Dios. Y ya ahí en el capítulo 30, donde hablamos, habla del incienso. El incienso es algo que perfuma, algo que aromatiza un lugar. Y me encanta Éxodo 30, 35, si podés buscarse, que no está en el libreto ahí. Pero hay una palabra que yo me enamoré, ya tengo anotado en varios lugares. Harás de ello, el incienso, un perfume según el arte del perfumador. Un perfume según el arte del perfumador. Bien mezclado, puro y santo para Dios. Entonces aquí cuando vas a venir a adorar a Dios, alabar a Dios, por ejemplo, si sos músico, tiene que estar de tal manera armado ese perfume según el arte del perfumador, tan bien compuesto que sea puro y santo lo que hago para Dios. Puro y santo. Cuando vos llegás ahí, ocupás una silla, vas a aplaudir, vas a levantar tus manos, vas a traer una ofrenda, vas a saludar a alguien, que sea puro y santo, porque esto es lo que agrada a Dios. Entonces es interesante ahí que puedes leer después en tu casa, analizar, ahí desde Éxodo 25 hasta el 30, 31, te vas a dar cuenta las virtudes que son las ofrendas a Dios. Número 2, hablando de estas ofrendas, fueron recordadas por el propio Jesús. En Mateo 5:23, Él da una explicación controversial. La gente en el antiguo pacto tenía que traer una ofrenda, oiga bien, para arreglar su situación. Para arreglar su situación. Una vez al año alguien tenía que traer un carnero, presentaba en el altar, sacrificaba el carnero y la sangre de ese carnero inocente era derramada, chorreaba por el altar, por el patio, y era tomado por Dios ese sacrificio por todo el pecado de un año de una familia. De una familia. Y Jesús aquí representa la gracia desde un lugar, si se quiere, más fácil, pero también controversial. Y dice, vamos a leer, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ya aquí Jesús dice, hey, yo le hago recordar que la ofrenda sí es real, pero ya no vengas para arreglar una situación, sino que antes de presentarla, arreglar la situación. Entonces usted cuando va a venir a la iglesia
y un momento va a traer la ofrenda, pero usted se acuerda que tiene algo. La Biblia de una manera dice, hey, deje delante, no la ofrezcas todavía. Arregla la situación con tu hermano y ahí venís, te acercás y ponés la ofrenda. Oh, yo esto lo he practicado muchas veces. No, quizás ofendiendo a algún hermano incondicionalmente o indirectamente, esa es la palabra, indirecta, sin intenciones. O también sé que el hermano por alguna situación estaba en una situación crítica conmigo y no serviría de nada presentar mi ofrenda ese domingo a Dios si yo no estaba de acuerdo con mi hermano o mi hermano no estaba de acuerdo conmigo. Y usted sabe la bendición que hay cuando los dos arreglamos las asperezas, nos damos un fuerte abrazo, un fuerte estrechar de mano y traemos la ofrenda a Dios. Es más, en algunas practiqué esta, dame tu ofrenda y yo te doy la mía y vamos a traer al altar. Es una bendición, es una riqueza, es un principio que tenemos como iglesia. ¿Cuántos me pueden decir amén ahí? Tercero, fue una práctica de la iglesia primitiva. Hablaba que están establecidas por Dios allá desde el antiguo pacto, fueron recordadas por Jesús y era una práctica de la iglesia. Es una práctica de la iglesia. Pablo le dice en la segunda carta, en uno de los tantos textos, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Como propuso en su corazón. ¿Cómo uno tiene que proponerse traer una ofrenda a Dios? Si usted en la semana vio que no le faltó alimento, que no tuvo que gastar en remedios, que no tuvo que ir al médico, se dio cuenta que estuvo rodeado de la bendición de Dios. Entonces su propuesta de corazón tiene que ser generosa. Yo cuando hago un análisis de todo el año, de todo lo que Dios nos guardó a la familia, que no gastamos en remedio, no gastamos en enfermedad. A ese cerrar del año yo le traigo una buena ofrenda a Dios, porque eso propuse en mi corazón, pero no como resultado de que Él me haya guardado de ciertas cosas, no como resultado de que me haya guardado, sino porque en un acto de gratitud. Y cuando arranca un año nuevo o una temporada nueva, tengo en mi corazón como sacerdote de mi casa y sacerdote aquí de la iglesia, en traer una buena ofrenda a Dios por el año que vendrá, por el año que el Señor nos va a dar. Entonces, en este análisis de cuestión, veo la protección de Dios. ¿Cuántas familias necesitan 3 o 4 veces más para vivir de lo que yo necesito? Familias que no conocen a Cristo. Familias que es una bolsada de dinero que gastan en medicina. Digo, gracias Señor por tu protección. Gracias por esta cobertura que nos das a nosotros como iglesia. Pero tenés que honrarle a Dios. Por eso aquí la palabra dice, es una práctica de la iglesia. Diga conmigo, es una práctica. Es una práctica, tenés que practicar. En la semana tenés que apartar algo para Dios. El solo hecho de que estés respirando, el solo hecho de que estás con vida, es algo que Dios merece. Es algo que Dios merece. Y después cada uno tomará, porque dice cada uno como propuso en su corazón. Yo no voy a traer una ofrenda, en mi caso, una ofrenda inferior a lo que voy a gastar en una cena un fin de semana. Si después de un domingo tengo que ir con mi familia a cenar y voy a gastar un cierto dinero, mi ofrenda de ese domingo no tiene que ser menor a eso, sino aquello es mayor de lo que yo le traje a Dios. Y a Dios no le agrada eso. A Dios no le sirve eso. Entonces tengo que hacer una propuesta en mi corazón. Entonces hay veces que no alcanza para salir afuera porque hemos traído una buena ofrenda a Dios. Entonces vamos y hacemos algo casero, una pisita casera, un arroz casero y felices o no, pero está rico. Pero siempre que tu ofrenda sea de mayor agrado ante Dios. Amén, iglesia. Amén, ¿se entiende acá o no? Bien. Esta ofrenda con propósito tiene 3 cosas definidas. Número 1 es que reconoces a Dios, que Él es tu todo, que Él es tu proveedor. Número 2, le estás dando agradecimiento
por los beneficios que recibís. La pregunta es muy obvia hoy. ¿Estás recibiendo algún beneficio de parte de Dios? ¿Sí o no? Dios te bendice, ¿sí o no? Cada día. Entonces, el propósito de esa ofrenda es algo definida. Y otro es porque quiero cumplir un voto ante Dios. Muchos ejemplos en la Biblia vas a encontrar escritos, estampados aquí en la Escritura, que hay gente que trajo una ofrenda como un voto a Dios, hizo un voto ante Dios. Muchos ocupan la palabra, vamos a pactar con Dios. La Biblia, en la mayoría de las veces habla, vamos a hacer un voto con Dios. Entonces, usted quiere, por ejemplo, progresar, quiere un nuevo trabajo, quiere una nueva casa, o no quiere seguir alquilando más, usted tiene que hacer una propuesta de un voto a Dios. Yo te voy a traer cada mes o cada temporada esta ofrenda a vos, pero yo necesito que respondas a esta petición de mi corazón. Eso es ya muy personal, es vos y Dios. Como dice aquí la palabra, cada uno como propuso en su corazón. Y Pablo agrega y dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, cada ofrenda tiene que ser hecha con una actitud correcta. ¿Te animás a decir conmigo? Cada ofrenda debe hacerse con una actitud correcta. Y ahí estaba escrito la palabra en Corintios, no con tristeza, no por necesidad. Dios no necesita nuestro dinero. Ni tampoco lo hagas vos porque, voy a sembrar porque estoy necesitando unas vacaciones y necesito pasar el charco, irme más lejos. Entonces no lo hagas por eso. Hacelo porque tenés en tu corazón una gratitud a Dios. Y tampoco no hagas como hacían los fariseos. Hay una historia, y cuando leemos de las raíces hebreas, que cada fariseo tenía su trompetista a la hora de traer una ofrenda. ¿Qué es un trompetista? Es alguien que va por delante tuyo haciendo alguna alaraca. ¿Está bien dicho esa palabra o no? Alaraca. Aquí traigo 10.000. O fulano, ¿no? Te nombra, ahí trae 10.000. Hay gente que le gusta mostrar cuánto ofrenda. Eso no significa que traigas bien arrugadito para que nadie... No. No hagas sonar la trompeta de cuánto estás ofrendando. Porque te vas a dar cuenta en algún episodio de esta enseñanza que Dios no juzga tanto por lo que traes, sino por lo que queda en el bolsillo. Número 5, deben agradar a Dios. Nuestra ofrenda deben agradar a Dios. La ofrenda de Abel, por ejemplo, ¿sí? En Génesis 4:5. Abel y Caín, 2 hermanos, un ejemplo para la iglesia, un ejemplo para una familia. Dios habla y dice, necesito que me traigan una ofrenda para mí. Y Caín la trajo, pero viste ese refunfuñón. Sí, antes que me vengan a pedir y a pedir cuentas y más. Eligió buenas cosas, no dice que fue mala la ofrenda ni escasa. Pero la Biblia dice que no miró con agrado a la ofrenda de Caín. Y esa palabra agrado viene del original perfume. Es decir, que la ofrenda que no le agrada a Dios no le hace nada. No se siente nada. Y Dios hoy nos dio este principio, este valor, este principio de santidad a la iglesia, en que nosotros cada vez que hagamos algo perfume su corazón. Por ejemplo, internamente aquí de entre nosotros trabajamos con Banco de Alimentos, tenemos una fundación, tenemos un campo misionero interno, tenemos un campo misionero externo. Y cada vez que lo hagas, tiene que perfumar, tiene que pasar algo en el olfato de Dios. ¿Y cuál es la evidencia natural cuando una ofrenda no es con agrado a Dios? Por ejemplo, como el semblante de Caín. La Biblia dice que Caín decayó su semblante. Y hay muchos cristianos que vinieron a Cristo, pero viven con su semblante decaído. ¿Sabe por qué? Porque su ofrenda no le agrada a Dios. Y no solamente te hablo de un dinero, no solamente te hablo de oro, de plata, de cobre,
sino que su vida, sus actos no le agradan a Dios. Entonces hay mucho semblante caído. Y esa es la evidencia natural. Si en lo natural pasa esto, ¿cuánto más se refleja en lo sobrenatural, que es tu Padre que ve todas las cosas, aún los que están en el secreto? Entonces nuestra ofrenda deben agradar a Dios. Dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Le costó la vida después, claro que sí. Pero Abel era de esos muchachos, de esos hermanos de la iglesia, que le dice, le voy a llevar a Dios. Porque Dios es todo. ¿Qué haría sin Él? ¿Qué sería mi trabajo? ¿Qué sería mi inteligencia sin Él? Buscó el corderito, el más gordito que había. Pero guardarlo para fin de año. No, pero Dios me va a proveer algo mejor todavía. Y le trajo, dice que Dios miró con agrado esa ofrenda a Abel. Otra ofrenda que Dios mira con agrado es la ofrenda de la viuda. Lucas 21, 1 al 4, dice, levantando los ojos vio a los ricos. ¿A quién vio? A los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Y acá vamos a ver quiénes son los ricos. No es el acaudalado. Dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de los que... O sea, viste que a nosotros nos gusta hablar de la viuda. Pero hay un principio acá que quizás muchas veces claudicamos, y acá Dios va a corregir algunas cosas. A veces damos de lo que nos... Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. La palabra echó viene del hebreo besón. Es que trajo a los pies de Cristo. La palabra echó del original es besón. Trajo, diga conmigo, trajo. O sea que la ofrenda no hay que ir a buscarla. La ofrenda hay que traerla. Y tenés que estar atenta, iglesia, en este tiempo, que nunca vayan a buscar una ofrenda, sino que tenés que traerla. La ofrenda hay que traerla. No te permitas que vayan a buscarla. Ni por gauchada, ni por un asunto de emergencia. La ofrenda que a Dios le agrada, la palabra besón, es que echó a los pies de Jesús, trajo a los pies de Jesús. La palabra sustento del hebreo es la palabra tamak. Dice ella, echó todo el sustento, todo el tamak que tenía. ¿Qué es el tamak? Es tu apoyo financiero. Todo el apoyo financiero que ella podía tener, lo echó a los pies de Jesús. Y hoy esta tarde el Espíritu Santo nos está hablando que todo el apoyo financiero de la iglesia, sea todo aquí en conjunto o individualmente, tiene que estar apoyado sobre los pies de Jesús. No confíes en un plazo fijo, no confíes en una moneda extranjera. ¿Podés tener un plazo fijo? ¿Podés tener una moneda extranjera? Sí, pero que tu apoyo financiero siempre sea Jesús. ¿Cuánto dicen? Era el peso económico. Cada uno de nosotros aquí tenemos un peso económico. ¿Cuál es el peso económico? No es lo mismo que son 2 el gasto que generan que aquello que somos 5, somos 6 o somos 7. Cada uno tenemos un costo fijo mensual, si se quiere. Entonces, como latinos y como buenos administradores, si se quiere, nos tomamos, decimos, si yo gano tanto, es lo que tanto tengo que gastar. Y es verdad, porque si gasto de más, me voy a endeudar como nuestro país. Pero todo el peso económico no tiene que estar fundamentado y enlazado en lo que percibís mensualmente o de una cosecha, sino todo tiene que estar depositado a los pies de Jesús.
Por eso este pasaje quedó reflejado en la Escritura. Jesús le dice a los discípulos, miren el tamac. Ella todo su flujo financiero lo depositó a los pies del Señor. Fíjese, todo el peso económico, ella los trajo a los pies de Jesús. Aquellos, los otros, dice, le dieron lo que... No, yo con esto me tengo que quedar porque tengo que pagar la luz, tengo que comprar el arroz, tengo que comprar el fideo, tengo que comprar la pizza, tengo que pagar Netflix, tengo que... La palabra tamac es toda confianza financiera. Tiene que estar depositada a los pies de Cristo. ¿Cuánto pueden decir amén ahí? Y ahí viene esta frase. Dios juzga lo que ofrendamos, Dios juzga lo que ofrendamos por la cantidad con la que nos quedamos. Fíjate que Él le dijo, ella trajo todo, los otros lo que les sobra. O sea, no le juzgó por la cantidad ni lo que trajeron, sino lo que se llevaron. Entonces, iglesia, estamos en una charla de edificación, para traer nuestra vida ante la presencia de Dios y saber que Él es el que provee. Isaías 1:13 dice, no me traigas más vanas ofrendas. El incienso de ustedes me es abominación. Yo escuché gente decir de tierras que son inundables. Dice, yo dejé de dar el diezmo porque Dios ya se llevó hace rato todos mis diezmos y un poco más que eso. Qué abominación ante Dios. A Dios hay que darle lo que es de Dios. Y si Él me dice que aquí me va a bendecir, porque viene el punto número 6, que la ofrenda tiene su recompensa. La ofrenda tiene recompensa. Segunda carta a los Corintios 9:6, pero esto os digo que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también. Verso 10, y él que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ese es el Dios a quien vos hoy tenés un alto valor, un alto principio con tus ofrendas. No debe ser obviada, no debe ser vergonzosa en medio de nosotros. No debe ser un tabú en medio de nosotros, sino que sé que tengo una promesa que Dios me va a bendecir. Sé que voy a ser recompensado. Algunos decimos, no lo traigas por la recompensa, pero hay una escritura acá que está dicho como promesa que Él te va a recompensar. Él te va a recompensar. Él lo va a hacer, y a la manera de Dios, a la manera que Él tiene predispuesto en su corazón. Entonces cierro la charla de hoy con esta ilustración. No debe doler ahí. Cierta vez alguien fue a un chequeo anual médico y el médico comenzó a presionar varios lugares de su cuerpo. Y dice, ¿esto duele? ¿Qué tal aquí? ¿Duele aquí? ¿No duele aquí? Se ve que el paciente tuvo un par de quejas. Entonces el médico dice, tenemos que hacer unas diferentes pruebas, porque no debe doler ahí. Ahora, si duele, pasan dos cosas. O el médico presionó demasiado fuerte, fue insensible, o realmente ahí hay un problema. Entonces dice, tiene que ser tratado ese problema. Hoy vos no tenés un médico frente tuyo, tenés a tu pastor. Si esta charla en algún área de tu corazón duele ahí, dos cosas pasaron. O fui muy fuerte con lo que te dije, o realmente hay que tratar ese problema, porque no debe doler ahí. No debe doler ahí. Es más, tiene que haber gozo, alegría. Voy a agradecer con todo lo que Dios me dio, pero también sé que voy a sembrar, y el que siembra generosamente va a cosechar.
Esto hasta en el ámbito natural pasa. Hasta en el ámbito natural pasa. Nosotros somos una provincia mandioquera. No sonó muy bien, pero de plantaciones de mandioca, ahí queda mejor. De plantación de mandioca. ¿Cómo puede ser de una ramita de mandioca que un día con los aborígenes me hice callo en las manos cuando tenía unos 16, 17, 18 años a plantar la rama de mandioca? ¿Cómo puede ser de una ramita que saque semejante cantidad de mandioca? Que comes hasta empacharte hasta los oídos. Hasta en el ámbito natural. Sembramos mucho, mucho vamos a cosechar. Y hay una palabra que Dios nos habla hoy. Cuando un pastor te hable, un hermano te hable sobre el ofrendar, si duele o fue muy fuerte él o ella, o tenés que tratar ese tema, porque no debe doler ahí. Si no, diga ahí y vamos a tratar. La ofrenda del original es acercarse. Ofrenda es acercarse. Que hoy tomes tu vida cotidiana, tu descanso, tus comidas, tu trabajo y tus idas y venidas y ponlas como ofrenda ante Dios. Porque ofrenda es acercarse. Cada vez que tengas que presentar a Dios una ofrenda, me tengo que acercar. Hoy te llevaste muchos detalles ricos que tenés que hacerlo trabajar en tu corazón, trabajarlo en tu vida. Ya sabes que no tienen que ir a buscarla. Vos sos el que tenés que traerla. Por eso es ahí donde Dios se manifiesta. Tenés que saber que esa ofrenda es santidad. Y vos estás en un lugar que vos ves el reflejo de lo que estás ofrendando. Sea trabajo, sea presencia, sea dinero, sea lo que sea. Pero es un principio que no se puede claudicar. Es un principio que no se puede obviar. Porque la sociedad quizás condena a los pastores. Quizás condena a la iglesia. Mucha gente de nuestra sociedad condenó aquí este auditorio. Dice que es la iglesia de los ricos porque está lleno el estacionamiento de autos. Y yo veo lleno providencia de Dios. Porque hay gente que vino aquí a pata, como hasta hoy vino a pata, pero Dios le va a proveer un vehículo. Hay gente que vino aquí con remis, vino con colectivo. Y en el poco tiempo, porque le creyó a Dios, creyó en la siembra, Dios le dio providencia. Y lo lamento por lo que diga el mundo. Pero a mí me dice la Biblia que Dios me va a bendecir. Dios me va a bendecir. Las bendiciones me alcanzarán si obedezco a Dios. Hoy me leí todo Deuteronomio 28. Es más, lo usé de contraseña para algunas cosas. Pero en la obediencia, Dios dice, yo te voy a multiplicar los graneros. Yo voy a multiplicar tu cementera. Lo lamento por lo que crea el mundo, por lo que influencia el diablo. Pero a mí hay una palabra que me dice que Dios me va a multiplicar, que Dios me va a proveer. A ver, entusiásmese, diga gloria a Dios, amén. Porque usted está en esa fila. Usted está en esa fila. Amén, iglesia. Dios te bendice. Hoy está su presencia aquí. Y quiero que de este lugar salgas bendecida y bendecido por Dios. Si dolió, no debe doler ahí. Vamos a dejar que el Espíritu Santo trate. Amén, iglesia.